quiero agradecerles a Teresa y a Elena que hayáis acudido a la llamada, ¿no? A esta llamada que os hice así a bote pronto para acompañarnos hoy aquí en Pamplona en este encuentro feminista. Queremos que sea un encuentro feminista en torno al 8M, con mujeres que desde luego sois referentes, sois activistas y sois feministas en diferentes ámbitos, pero que creo que nos podéis dar una visión muy coral de, bueno, pues de una situación o de un fenómeno que estamos viviendo, que no es un fenómeno nuevo, dijéramos, ¿no? Al final es el mismo machismo de siempre que muta, que se adapta a las nuevas realidades, pero que desde luego parte de las mismas lógicas, las mismas premisas y desde luego la misma raíz de toda la vida, y que además tiene el mismo objetivo que ha tenido siempre, que es desde luego Callarnos. exacto, callarnos, controlarnos, ¿no? El calladita, esta es más guapa de toda la vida, pero más moderno, más cool, ¿no? Más sofisticado, por decirlo de alguna manera. Pero al final, pues es el machismo, la violencia que sufrimos fuera de la línea, que se replica y reproduce en la línea, ¿no? Con unas características especiales. Antes lo hablaba con Elena. Es verdad que antes la violencia o el machismo que sufríamos y que seguimos sufriendo, que tampoco se ha ido, que seguimos sufriendo las mujeres en la realidad física, pues ¿no? A veces sufres un insulto o en política, ¿no? Los que estamos en política, bueno, pues una descalificación en el debate parlamentario y te vas a tu casa y ya está, en las redes es 24/7, ¿no? Al final estás mucho más expuesta y desde luego, bueno, pues también ese machismo tiene muchas más posibilidades. Y es un hecho innegable, es así, que plataformas como Meta o X se han convertido a día de hoy en un escenario central del debate público, es decir, en el que tenemos y debemos estar también las mujeres, pero sus algoritmos sabemos que premian la polarización, amplifican el contenido emocional frente al más racional y desde luego en demasiadas ocasiones permiten que el odio circule o se haga más viral, mucho más rápido que la información veraz, ¿no? Decía ayer una representante de Picara Magazine que es que el odio da dinero porque se hace más viral que la verdad. Y es así, al final, pues estas plataformas lo que buscan es generar y tener más dineros y más beneficios económicos, ¿no? Pero a la consecuencia es importante y es grave, y es que el odio y la mentira pues tiene consecuencias políticas, sociales, reales. Y hoy ayer salió una encuesta, el Barómetro de la Juventud y Género del 2025 de FAD Juventud, que lo deja, vamos, o sea, si algo lo deja en evidente es este barómetro, ¿no? Solo 4 de cada 10 jóvenes se considera feminista, pero es que el 51% considera que el feminismo es manipulación y adoctrinamiento. Y esto, pues me vais a perdonar que diga que esto no es casual, esto viene porque además la mayoría de los jóvenes sabemos que donde se informan y donde se están educando a día de hoy, la mayor parte del tiempo es en las redes. Por lo tanto, esto no es casual, esto está perfectamente diseñado para que estos datos cada vez nos den una alarma mayor, ¿no? Por eso esta conversación es urgente, la que vamos a tener hoy aquí en esta sala, ¿no? Que además, bueno, pues creo que es un entorno que nos puede ayudar luego también a tener un debate en torno a este tema. Por eso os adelanto ya que, bueno, en principio les daremos la palabra a ellas, pero luego quiero también que vosotros y vosotras podáis participar y les podáis preguntar. Por lo tanto, estaremos un ratito nosotras hablando y luego os pasaremos la voz, porque creo que este debate tiene que ser entre todos y entre todas y reflexionar sobre 3 cuestiones que para mí son las más importantes. Cómo operan los bulos y las campañas antifeministas en el entorno digital, qué impacto real tienen sobre la vida real de las mujeres y los avances en igualdad, y qué estrategias podemos construir desde la política, desde el activismo, desde la sociedad civil para defender el espacio democrático y garantizar que el feminismo siga siendo la herramienta transformadora que siempre ha sido y no una voz silenciada. Y para esta conversación nos acompañan 3 mujeres que representan pues diferentes ámbitos. El político, María Chivite, todos y todas la conocéis, actual presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del Partido Socialista de Navarra. Nos acompaña también Teresa Lozano, que junto con Nua Méndez forman las... Zua. Zua. Pues
no sé por qué he puesto Nua, Zúa Méndez forma las Towanda Rebels y desde 2017, si no me equivoco, activistas, escritoras, feministas, desde luego hacen, si no las seguís os las recomiendo, si hacen unos vídeos muy didácticos en redes y desde luego explican muy bien aspectos claves por los que habéis sido también bueno, atacadas en redes, pues todo el tema del abolicionismo y otros asuntos del feminismo controvertidos, pero que creo que hace falta que alguien nos explique cómo lo hacéis vosotras, porque desde luego lo explicáis muy bien. Una de vuestras primeras campañas además también fue la de Yo sí te creo, ¿no? Con la víctima de la manada de aquí de Pamplona, y desde luego creo que, como te digo, hacéis un trabajo fundamental y por eso es importante que sigáis estando en las redes. Gracias. También otra activista, Elena Reines, que es periodista, publicista y creadora de contenido, fundadora de la red de creadores de contenido de izquierda WhatsApp. Y en estas últimas semanas, muchas la conoceréis también porque bueno, pues también ha sufrido una campaña bastante importante contra su persona, especialmente pues, por posicionarse en ámbitos bueno, pues que a algunos les molesta, pero que creo que debemos seguir haciéndolo pese a que pretendan, como digo, callarnos, ¿no? Y ya yo abro esta mesa con la convicción plenamente, y así lo creo, de que nombrar los problemas y las realidades que nos están dificultando la vida, sobre todo a las mujeres, es el primer paso para poder afrontarlos, ¿no? También desde la parte más constructivista y poder plantear soluciones entre todas y todos, ¿no? Y os lanzo la primera pregunta. ¿Puede sobrevivir la igualdad en un ecosistema, el digital, que premia la mentira más viral? María. Bueno, yo el tema del feminismo lo veo, si me permitís la expresión, como esto de los 100 metros vaya, ¿no? En cuanto avanzamos un poco, nos encontramos un nuevo obstáculo. Efectivamente, el machismo ha encontrado y se ha desarrollado, se está desarrollando ahora en un nuevo contexto, en una nueva realidad, en un nuevo medio de comunicación, como lo son las redes sociales. Y como bien decías, Nuria, unas redes sociales que no han sido diseñadas por mujeres, que las maneja un algoritmo que no ha sido diseñado por mujeres y que alimenta, como bien decías tú, sobre todo las noticias con más odio, de un mayor impacto negativo. Eso es lo que va alimentando el algoritmo. Por lo tanto, bueno, pues cuando tienes a una persona joven viendo determinadas noticias, pues efectivamente, pues lo que le alimenta, bueno, pues es la confrontación, el odio, la polarización, bueno, y desde luego avanza claramente el machismo en estas nuevas redes sociales. Y yo digo, pues lo mismo que el machismo se ha adaptado a estos nuevos contextos, el feminismo también lo tiene que hacer. Y tenemos que adaptar esta lucha a estas redes sociales. Por lo tanto, es importante, ¿no?, que el feminismo también esté presente en este ámbito más digital, en este ámbito de redes sociales. Nunca ha sido fácil para nosotras, porque además dentro de lo que es las redes sociales hay algo que todavía lo empeora, ¿no?, que es, por una parte, el anonimato, por otra parte, perfiles que sabemos que no son ciertos. Y parece que detrás del anonimato, detrás de perfiles que no son ciertos, bueno, pues el ataque es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más duro, es más cruento y les resulta muchísimo más sencillo y sobre todo muchísimo más impune. Pues creo que eso lo que debe animarnos no es a irnos, porque si te vas creo que pierdes. Tenemos que seguir dando la batalla en todos los contextos. Tú siempre lo has defendido, Nuria, el tema del feminismo lo tenemos que tratar de una manera transversal. El feminismo en economía, el feminismo en cultura, el feminismo en deporte, pues también el feminismo en redes sociales. Por lo tanto, tenemos que estar presentes. Teresa. Sin duda, muy de acuerdo. Y bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí, de participar en este encuentro con esta compañera estupenda, con María también, por supuesto. Y bueno, yo lo primero que quería decir es que, claro, los bulos. Cuando hablamos de los bulos, ¿qué es un bulo? Realmente un bulo es una frase repetida hasta la saciedad como un mantra, ¿no? Y es una frase que entra muy fácil y tenemos que pensar por qué entra tan fácil ese bulo. Y es porque creo que debemos ser, bueno, ser muy conscientes de que no hemos conseguido la igualdad. Esto de las feministas ya lo sabemos y no nos cansamos de repetirlo. Pero es que no podría darse esta situación, este escenario tan
crudo en el que nos estamos moviendo ahora mismo si realmente hubiera una cultura feminista, una educación feminista transversal, como señalaba María, cosas que están, de hecho, en nuestras leyes. Es que la ley que tiene ya más de 20 años, que es la Ley 1/2004 de medidas integrales contra la violencia machista, ya establecía que tenía que haber educación feminista transversal. No una charla feminista una vez en tu vida, o no una charla ni siquiera al año. Nosotras, tanto mi compañera como yo, damos muchas charlas en institutos y claro, nos damos cuenta es que si con suerte han llegado a tener una charla en toda su vida sobre la profundidad del pensamiento feminista, porque claro, es que el feminismo es algo que se estudia. No son opiniones, no nacemos feministas porque nacemos en un contexto machista, por lo tanto desaprender todo eso nos lleva mucho tiempo. Hay que leer, hay que estudiar. Se puede ser feminista de corazón, es lo típico, ¿no? El entusiasmo, ¿no?, de las mujeres, etcétera. Pero luego realmente si no estudias te faltan herramientas para comprender el contexto y sobre todo para poderle dar una solución. ¿Qué nos encontramos? Con que ¿quiénes son carne de cañón de estos bulos? La gente más joven, sobre todo los hombres más jóvenes. Y aquí quiero, por favor, que los hombres seáis conscientes de la problemática a la que nos enfrentamos con la juventud, si tenéis hijos, sobrinos, etcétera. Bueno, aquí hay gente joven también, por supuesto. Yo estoy realmente preocupada por los chicos jóvenes, porque es que van a por ellos. Continuamente, el algoritmo continuamente les está enseñando contenido misógino, de lo más retrógrado, etcétera. Y como digo, son mantras. ¿Qué ocurre con un mantra? Que entra en tu cabeza y tú no puedes desmontar un mantra en 15 segundos, en 1 minuto y medio. Existen muchas denuncias falsas. Hay más de 400 leyes que discriminan a los hombres. Son mensajes que calan muy rápido. ¿Por qué? Porque vivimos todavía en un contexto patriarcal en el que viene a reforzar lo que ya creemos realmente o esas sospechas que tenemos sobre el feminismo que ya existían. Es que esto no es que de repente haya nacido con las redes sociales, es lo que me gustaría hacer hincapié, ¿no? Sino que es que realmente esto, bueno, pues hay mucha gente que desconoce realmente cómo funciona la ley, incluso cómo funciona la democracia, ¿no? Y van a atacar a las personas más jóvenes que tienen menos capacidad, etc. ¿Cuál es el problema al que se enfrenta el feminismo? Que tú para desmontar eso necesitas mucho más tiempo. Claro. Y no nos están dando la oportunidad de llegar porque además nos tienen encerradas hablando entre nosotras, nuestros contenidos a la gente joven no les llegan. Entonces, el problema al que nos enfrentamos es muy grave, pero yo creo que nos tenemos que centrar, por supuesto, en no abandonar el espacio digital porque es un espacio público y es un espacio de poder. Y en todos los espacios de poder las mujeres tenemos que estar y tiene que estar nuestra voz y no debemos abandonarlos. Luego, si queréis, hablamos del coste personal y todo esto porque también hay que hablar de eso. Lógicamente hay compañeras que no lo pueden sostener, tienen que marcharse, etc. Pero así, en general, no podemos abandonarlo. Pero sí que tenemos que pensar que con eso no va a bastar. Porque, efectivamente, el medio no es el adecuado para el mensaje. El mensaje feminista requiere de muchísima más complejidad, profundidad, tiempo. El feminismo es algo que nos ha costado muchísimo. Yo creo que a todas las que estamos aquí probablemente, ¿qué es lo primero que te hace? Pues te da un guantazo, ¿no? Una sacudida y tienes que desaprender todo incluso pues cargarte relaciones, pensar cómo es la relación contigo misma, con las demás mujeres. Es difícil. Hay que estudiarlo y entonces yo... digo, redes sociales, sí, yo fíjate que vengo de las redes sociales, llegué al feminismo gracias a las redes sociales, pero tenemos que hacer muchísimo hincapié en la educación formal también. Sí, bueno, no sé si has visto el último mantra que se sale en las redes, esto de que las charlas que dan las feministas en los coles es lo que hace a los jóvenes más machistas. Esto lo están diciendo últimamente. Pues mira, muy rápidamente, no quiero ocupar más tiempo, pero mentira. Te voy a decir, nosotras los talleres que damos... Y no es porque nosotras seamos brillantes y excelentes y tal, no. Es porque realmente, aparte de vivir en las redes sociales con todos estos mensajes misóginos, etcétera, es que pasa otra cosa y es que además son infelices. Yeah. Es que los chavales no son más felices ahora. Entonces, están deseando tener otra alternativa, porque es que realmente ahora la alternativa que tienen es
convertirse en un macho alfa. No sé si habéis visto toda la cantidad de mensajes que hay de cómo convertirte en un macho alfa, que básicamente es matarte en el gimnasio y luego hacer muchos cursos de cómo ganar pasta en bolsa, etcétera. Criptomonedas. La Y Crypto levantarte Brother. a las 5 de la mañana también. Exacto. Y hacerte unos burpees por la mañana. Exacto. A ver quién los hace. Súper, te digo. súper importante. Claro, el que no cumple, el estereotipo que no lo cumple ninguno realmente, pues está, perdonadme la expresión, jodido. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos la oportunidad de llegar a ellos y de hablar y de tener un debate, que es que nunca nos hemos negado a tener un debate, al contrario, el feminismo es súper pedagógico. El feminismo, claro que habla también de la vida de los hombres. Nos pasa mucho, vamos a los talleres y nos dicen, es que ya venís a hablar de las cosas de las chicas. Es que ¿cuándo vais a hablar de las cosas que nos pasan a los hombres? Digo, es que el feminismo también habla de lo que le pasa a los hombres. No pone a los hombres en el centro, porque hombre, yo creo que ya en el centro habéis estado mucho tiempo, pero sí que es verdad que plantea una sociedad, plantea un modelo de sociedad que es mejor para todos y para todas. Elena. A ver, al final es que las redes sociales, desde mi opinión, es un espacio de opinión pública. Igual que hace pues, un siglo, 2, 3, nos han intentado expulsar de muchos espacios de opinión pública y hemos luchado para estar en ellos. Una batalla que estamos viviendo ahora mismo en las redes sociales es que nos están intentando a muchísimas mujeres críticas con cierto tipo de contenido expulsar de este sitio de opinión pública. También un sitio, un lugar donde la gran mayoría de gente joven que viene, gente que en las futuras elecciones va a votar, es de donde saca toda la información y es de donde ellos se hacen sus ideas políticas o ven noticias o lo que sea, porque su fuente de información ya no son ni los periódicos, ni la televisión, ni la radio, son las redes sociales. Entonces, y cada vez es mayor esto, ya no es gente joven, es muchísima más gente de diferentes edades. Entonces, ahora mismo estamos en una batalla cultural dentro de las redes donde a muchísimas mujeres se nos intenta expulsar porque el tipo de contenido que hacemos molesta, porque al revés molesta, pero hay a lo mejor a mucha gente que le gusta y eso pues igual les molesta más. Yo sí que difiero con lo que estabas diciendo porque yo creo que uno de los grandes problemas que está teniendo en este caso el feminismo o la izquierda comunicativamente es que no sabemos adaptar nuestro lenguaje al formato a veces de las redes sociales y lo hemos hecho durante mucho tiempo muy bien, pero yo creo que las redes sociales están virando hacia un formato cada vez más de inmediatez que ya la eran previamente y donde una mentira, por ejemplo decir que el feminismo nos quita igualdad, y lo repites durante 1000 veces, eso cala muchísimo más y es mucho más fácil de decir en una frase que explicar qué es la brecha salarial. Que entonces necesitamos 3, 5, 6, 10 minutos para explicar todo eso. Y en las redes sociales eso no funciona. Entonces, yo no creo que la igualdad... el feminismo, las redes sociales no esté funcionando, sino yo creo que debemos adaptar el lenguaje feminista dentro de que es muy difícil y que se estudia y que nos atraviesa a todas y a todos, debemos adaptar el lenguaje comunicativo a las redes sociales. Y ahora mismo lo que interesa son mensajes muy sencillos, muy fáciles, muy simples, que porque cuesta bajar una idea tan complicada como qué es el feminismo, qué es la brecha salarial, que es complicado meterlo en 15 segundos de vídeo, en 30 segundos, pero ese es el gran problema al que se enfrenta ahora mismo, en este caso el feminismo, la izquierda, en no saber reducir conceptos tan complejos a mensajes tan fáciles como decir bulos o mentiras, que lo que he dicho antes, que el feminismo nos quita igualdad, que es una tontería de mensaje, pero si lo repites cientos de veces, al final cualquier mentira repetida muchísimas veces, todo el mundo se la cree como una verdad absoluta y es lo que quiere el algoritmo, que el algoritmo como tal no tiene ideología dentro de que, bueno, más o menos podemos todos intuirla, pero sí que tiene una lógica que es la económica. Entonces, si un contenido, aunque sea mentira, es corto y es replicable, cuanto más gente lo consuma, más alcance tendrá. Y cuanto más alcance tenga, más engagement. Y cuanto más engagement, al final toda España se piensa, pues eso, que el feminismo nos quita libertades. Sin plantearse nada más, simplemente porque tenemos que adaptar ciertas comunicaciones al tipo de consumo que hay de las redes sociales ahora o del scroll infinito que tú estás viendo durante horas, ¿no? Que a mí me ha pasado, que estoy durante horas viendo la pantalla y digo, que no sé qué he hecho, pero llevo 2 horas Pero te han calado mensajes sin tú darte cuenta, has estado parando, aunque tú a lo mejor no te has dado cuenta, pero has estado parando en ciertos vídeos sin tú ser consciente
pero hay mensajes que te van calando. Entonces, creo que uno de los principales problemas a los que se enfrenta el feminismo ahora es cómo comunicar ideas tan complejas que nos atraviesan a todas en 15 segundos. Eso es lo complicado. Además es autorreferencial el algoritmo, con lo cual si estás viendo la idea de el feminismo va en contra de los hombres, es que al final todos los mensajes que te salen van en esa idea, ¿no? Es muy difícil salir del algoritmo muy de que difícil, consumas, sí. muy difícil. Bueno, no sé si Sí, quieres... sí. quería comentar una cosilla respecto al algoritmo, como todo, ¿no? Cuando no es feminista, es machista. Mm. Y el algoritmo no está entrenado por feministas. Por lo tanto, es machista. Si la medicina no es feminista, es machista. O sea, ¿por qué? Porque el sistema es machista, per se. Entonces, claro que el algoritmo es machista. Se lo podemos decir con la boca bien grande. El algoritmo es machista. Lo es. Y la inteligencia artificial también. Y la inteligencia artificial, por supuesto, porque al final son datos cruzados, quién cruza esos datos, quién alimenta esos datos, etcétera. Y ahí lo veis, entras en ChatGPT y te dice lo que tú quieres, lo que tú ya piensas y te da el argumentario que tú quieras, que eso ya podríamos hablar también de lo peligroso que puede ser. Pero respecto a lo de condensar mensajes en 15 segundos, es imposible. O sea, yo creo que es imposible. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, por supuesto, seguir siendo muy pedagógicas. Se lo dice una que lleva 7 años intentando explicar el ABC del feminismo, el abolicionismo, esto, pues con humor. Las feministas yo creo que tenemos muchísimo sentido del humor, creo que somos grandes pedagogas, porque como hemos tenido que contárnoslo a nosotras mismas y como hemos tenido que hacer todo ese camino intelectual, de repente nos es más fácil también podérselo explicar a otra persona. Y yo qué sé, yo por ejemplo pienso, Ana de Miguel, por decir una de las grandes, es una teórica feminista brillante y te explica las cosas facilito, facilito. Lo que pasa es que los chavales no van a llegar a vídeos de Ana de Miguel. Bueno, primero hay que abrirle un canal a Ana de Miguel, que ya se lo tengo dicho. Pero es que el tema es que no van a llegar a Ana de Miguel y luego otra cosa que me parece más preocupante es que no existe ya el pensamiento crítico, no se trabaja el pensamiento crítico en el aula. Y esto no es solo ya para ser feminista, es para ser cualquier cosa en la vida, para que no te tomen el pelo y para no ser un borrego del capitalismo, del patriarcado, de todo lo que queráis. Tenemos que desarrollar un pensamiento crítico, por eso yo digo... Seguir en redes, sí. Intentar hacer los mensajes más apetecibles, más cortos, más condensados, más guays. Genial. Pero no podemos tampoco quedarnos en los chavales solo pueden prestar atención 15 segundos. Yo me niego a pensar que los chavales y las chavalas solo pueden estar colgados de mensajes de 15 segundos. Creo que dan para muchísimo más. Bueno, yo ahondando un poco en lo que... Aunque nos saltemos Sí, un sí, poco las sí. preguntas, Nuria. Pues con lo que estáis planteando, yo creo que aquí lo estamos haciendo bien. Sinceramente lo digo. No sé si conocéis que nosotros tenemos el programa Escolae, Sí. que se ha extendido por todos los centros escolares, los públicos y los sostenidos con fondos públicos. De hecho, le contaba antes cuando nos hemos encontrado, mi hijo con 11 años recién cumplidos, mamá, he tenido mi primera charla afectivo-sexual, ¿no? En donde, bueno, la verdad es que me siento muy orgullosa de lo que estamos haciendo, pero también, teniendo razón en lo que dices, la necesidad de ese pensamiento crítico, ya no solo para el feminismo, ¿no? Sino para la vida en general. Nosotros hemos firmado un convenio con el proyecto, ahora no me va a salir el nombre, un proyecto europeo que lidera la Universidad de Navarra, Iberifier, eso, que no me acordaba del nombre, Iberifier, en donde están formando ellos a los docentes para que puedan tener los niños pensamiento crítico en los colegios, sobre todo que puedan diferenciar, y cada vez es muchísimo más difícil porque con la inteligencia artificial ya no sabes lo que es verdad de lo que no lo es, para que cuando vean esa afirmación de el feminismo es malo para las mujeres, puedan tener un segundo de ¿esto es verdad o no es verdad? Por lo menos que lo piensen. Como digo, yo creo que entre ese programa escolar la educación es clave para todo. Y este proyecto que estamos haciendo con el tema de fomentar el pensamiento crítico, bueno, yo creo que vamos por el buen camino. No digo que lo estemos haciendo todo maravilloso, pero creo que vamos por el buen camino. Y con pensamiento crítico, con educación, con mensajes más sencillos, intentando ser más didácticas,
creo que ahí hemos dicho 4 ideas en Sí. donde tenemos que dar la pelea. Yo creo que sí, ¿no? Que es fundamental porque evidentemente no vamos a poder parar determinadas informaciones y, bueno, la realidad es que la mayoría de los jóvenes sí que se informan por redes, muchos exclusivamente, ¿no? Con lo cual yo creo que poder aunar educación, también intentar adaptarnos a las nuevas realidades, el feminismo, ¿no? Esa mutuación que tiene el machismo, bueno, pues nosotros también tenemos que hacerlo de alguna manera que seamos capaces de llegar, ¿no? María, yo te quería preguntar, desde tu experiencia como presidenta, ¿has sufrido machismo? Bueno, en todos los ámbitos, desde, bueno, pues desde llamarte mujer presidenta tutelada hasta otras muchas cuestiones que estás sufriendo. ¿Cómo lo estás viviendo en las redes? Esto es como no terminamos de arreglarlo en la vida real, ¿no? Y nos enfrentamos, o sea, el machismo. Y ahora cuando se abre una realidad digital, pues allá que sigue estando, ¿no? Cuando todavía te sigues encontrando a representantes institucionales que te saludan con ¿qué tal bonita? ¿No? O hola guapa chica, ¿no? Que soy presidenta igual que cualquiera, ¿no? Pero que cualquier otro presidente que seguro que no le dicen ¿qué tal guapo? Seguro que esto no. Pues te enfrentas, ¿no? También pues a otras realidades, ¿no? Como es las redes sociales. Mucho más crueles, sin tapujo alguno, mucho más violenta, y cuando alguien quiere desprestigiar a una mujer líder en cualquier tipo de ámbito, y en la política igual, siempre se le tiene que relacionar con algo sexual. Siempre, ¿no? O le has hecho algún favor a alguno, ¿no? O eres la marioneta de no sé quién, que es lo que a mí me llevan diciendo desde que soy presidenta. Si no es de uno, es de otro, da igual. Nunca te reconocen tu autoritas y tu potestas. Y además lo hacen sin ningún tipo de tapujo o crueldad. Y ahora, incluso con los vídeos que se pueden hacer con inteligencia artificial, que yo no creo que a mí me haya pasado, no lo sé, porque no navego determinadas redes, pero sí que lo están sufriendo muchas representantes políticas, esos vídeos, bueno, pues sexualizados de ellas. Por eso digo que es un contexto que no hemos diseñado y con un algoritmo que desde luego sigue manteniendo el sesgo de la vida machista, ¿no? Y por lo tanto lo que creo es que con la educación es con la que tenemos que seguir peleando y no rendir, ¿no? Y visibilizar que los ataques que nosotras recibimos por ser líderes y ser mujeres son muy diferentes por ser mujeres que los que reciben los hombres, ¿no? Por lo tanto, como digo, muchísimo más violento. Y luego también, lo comentábamos antes, una violencia que no se queda en las redes. Esto ya no va solo de feminismo, esto va de democracia, ¿no? Porque las redes sociales y los algoritmos, que como bien dices, esto los alimenta un economicista, claramente, que lo que quiere es ganar dinero. Por supuesto que no quiere que haya normas, por eso les ha sentado tan mal que el presidente del gobierno haya dicho que los menores de 16 años no van a entrar a redes sociales, ¿no? Por eso no les interesa que haya normas, no les interesa que haya reglas, no les interesa un compromiso ético de nada, porque eso no les hace ganar dinero. Claro. Por lo tanto, necesitamos también, lo mismo que en la vida ordinaria, alguien que regule las redes sociales también para librarnos de este machismo que hay en las redes sociales. Elena, participar en política, en este caso decía María, ¿no? Que ella participar, ser mujer, participar en esos espacios públicos, en este caso en política, tiene un coste, ¿no? Un coste personal, un coste emocional y, bueno, muchas veces también, bueno, pues otro tipo de costes a nivel también incluso laboral, ¿no? ¿Cuál crees tú, o como activistas, ¿no? ¿Cuál creéis que es vuestro coste por participar en el espacio público, en Internet, ¿no? En tu caso, Elena, ¿cuál ha sido el coste personal? Pues la verdad que yo empecé relativamente, o sea, en nuestras redes sociales, Woke Up, empezaron en marzo del año pasado, pero en mi perfil, a poner mi cara, empecé en este septiembre. Entonces, al principio, desde el principio, es verdad que en mi perfil, pues, bueno, hay gente que no le gusta, bueno, es irónico, y entonces mueve mucho también odio.
Y desde el principio es verdad que yo siempre me he enfrentado a insultos masivos y barbaridades que ya, bueno, incluso yo lo he hablado con otras compañeras de redes, que te acabas acostumbrando al típico insulto, ¿no? Que lo que decía, ¿no? Que si estás ahí es porque has hecho algo con un hombre o si has Algún crecido tan favor sexual, sí. siempre que eso hasta te acostumbras, es como que lo das por hecho, pero también te digo que lo das por hecho porque es un insulto que te viene de lejos, que no es de las redes sociales, que a mí me lo han llamado de joven, me lo han dicho en el colegio, o sea, me refiero que estas cosas que ahora por las redes sociales te digan que si haces favores sexuales a no sé quién, estas cosas te las han dicho en el colegio y es algo heredado. Lo que pasa que las redes sociales se magnifica porque no te lo puede decir alguien en clase. Ahora te lo dicen miles de hombres que se organizan en grupos en otra red social que son transversales y luego van de red en red haciendo esto. Entonces yo desde el principio pues era como, yo siempre decía como que no, da igual, esto no te afecta, ¿no? Son tres mataos, no te afecta. Pero es verdad que yo ahora me he ido de las redes sociales, que mi idea es volver, pero he estado un mes y medio fuera porque la última campaña, que ha habido muchísimas, pero la última campaña de difamación que hubo, bueno, pues comenzó con un pseudomedio de derechas diciendo que había cobrado una suma indigesta de dinero del gobierno, que también te digo, ojalá la hubiera cobrado, pero no la ha cobrado. Entonces, claro, todo eso que ya venía orquestado de 2 meses antes, porque habían estado como organizando todo esto, pues se difundió a través, aparte de un vídeo que yo hice de humor, pues que no, pues lo usaron como excusa y se difundió todo esto a través de grupos de Telegram y yo entraba en mis redes sociales y casi 6 horas diarias estaba leyendo insultos, pero ya no insultos de favores sexuales, no, insultos que eran amenazas de muerte, de te voy a degollar, sé dónde vives, te vamos a romper las piernas, ojalá, el más fuerte yo me acuerdo que era, ojalá te violen y te degollen los moros a los que defiendes, que me decían, o suicídate, miles de mensajes de suicídate, o que aparezcas colgada de un puente. Entonces yo al principio, pues cuando empezó toda esta campaña, que fueron como 2 semanas, yo al principio era como, bueno, da igual. Pero es verdad que por mucho que a lo mejor no seas la víctima perfecta que se espera, ¿no? Que estés llorando en tu cuarto y te vayas de ahí, ¿no? Y que no te levantes nunca más, pues yo era como muy, no, esto me da igual, pero es verdad que dejas de... O sea, sí que te afecta. Claro, son 6 horas al día leyendo comentarios de gente que te dice que te va a matar por la calle y muchos de ellos, bueno, ahora lo hemos denunciado a ver qué pasa, porque yo muchas veces he ido a la policía y no ha pasado absolutamente nada y, y me afectaban en el sentido de, pues, yo, por ejemplo, ya estaba, yo trabajo desde casa, entonces estaba todo el día en la cama, ya no me apetecía pues hacer nada, la rutina, ni ducharte, ni... O sea, un montón de cosas que son señales indicativas de un montón de depresión o de... porque aunque no estés llorando ni haciéndote cruces, sí que te afecta que estés 6 horas al día leyendo que te van a matar. Y a mí me pasó, por ejemplo, que yo en esas 2 semanas, hasta que decidí irme de las redes sociales, pues yo a veces voy por Madrid, por la calle, y hay gente que se acerca como a darte la enhorabuena, y yo pues iba con los cascos, que siempre voy con los cascos y con la música súper fuerte, y no escuchaba nada, y se acercó un chico muy serio, muy como enfadado, pero que... Entonces yo... Me habían dicho tantas veces que que me estaban buscando por la calle y grupos neonazis, que dije, bueno, pues ya está, pues Ya me han me encontrado. pega, sí, me pega aquí un tortazo. Y de primeras, yo es como que me eché para atrás, que el chico se quedó como también descolocado, me quité los cascos y no, me iba a dar la enhorabuena y que volviera cuando pudiera a Pero las bueno, redes que sociales. pasaste miedo, ¿no? Sí, y durante esas semanas me pasó más veces que la primera reacción cuando venía gente, hombres, a hablarme o a darme la enhorabuena, yo siempre me iba como para atrás porque es que me estaban, o sea, hay muchos de estos que son delitos penales, entonces, claro que te afecta, o sea, vas por la calle y vas pensando, pues igual mi dirección puede ser que la sepa esta persona, igual hay alguien, y yo no tengo seguridad privada, igual pues te dan un tortazo por la calle o yo qué sé, es que los mensajes que me llevaban era muy loco y aunque creas que es el mundo online, muchas veces pensamos, ¿no? Y también es un problema cultural nuestro, que viene también de la educación, que, bueno, con las redes sociales muchas veces pensamos que este odio que hay en las redes son cosas de internet y ya está, pero no es así, no son cosas de internet, o sea, hay que cambiar esa idea que tenemos porque no es simplemente eso, cosas de internet, es violencia y la violencia
ya no se queda en Internet. La violencia traspasa la pantalla y la violencia, como le ha pasado a Sandra Santaolalla, por ejemplo, la van a buscar a su casa, la espera a Vito Quiles con escuadristas y muchísimas compañeras y amenazas muy fuertes. Y es un problema y yo creo que tenemos que empezar a cambiar el chip todos y a darnos cuenta que las redes sociales no son el mundo online, no pasa nada, no afecta en la vida personal. Hay gente detrás de esos personajes que están en las redes sociales, hay gente que a lo mejor en su día a día pues se ve afectado y hay gente que se tiene que marchar de ese espacio porque no puede más con todo el odio y con esa violencia que hay en las redes. Sí. Bueno, también al final nos tenemos que proteger, ¿no? Y autoproteger. Sí, es terrible lo que cuentas, Elena, lo siento mucho. Y el lunes también estuve en un acto que era sobre violencia digital y aprovecho para comentar la iniciativa que es de una compañera que se llama Yolanda Domínguez. Quien no Cara a la Cara. conocéis, pues es maravillosa y ha creado una iniciativa, una asociación que se llama Cara a Cara, precisamente para luchar contra la violencia digital. Ella ha pasado por un proceso judicial contra uno de los youtubers misóginos más famosos, un tío blanco hetero, ha ganado el juicio, pero han sido 7 años, etcétera. Y bueno, en este encuentro que hubo el lunes en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, participó la periodista Ana Pardo de Vera. Y fijaos que yo, quiero decir, yo he sufrido muchísima violencia en redes, también junto a mi compañera Azua. Pero no sé, quizás es que lo relativizas, ¿no? Cuando ya lees tantos mensajes, yo me acuerdo cuando nosotras sacamos un vídeo en 2017 que se llamó Hola Putero, que era una campaña contra la prostitución señalando a los hombres que consumen prostitución como, lógicamente, como los culpables de que exista la explotación sexual, la trata y la prostitución. Pues claro, nosotras, no sé, es que... Vamos, mira, os cuento una anécdota. Se ha hecho hasta un trabajo fin de máster de los comentarios al vídeo Hola Putero, sí, catalogados por amenazas de muerte, referencias sexuales, porque efectivamente, como señalaba María, cuando se trata de criticar a las mujeres, siempre el sexo tiene que estar de por medio, ¿no? Porque el sexo a los hombres os da valor, pero a nosotras nos degrada y nos humilla. Y bueno, quiero decir que yo estoy muy acostumbrada a la violencia digital, desgraciadamente, y sin embargo me preocupó, me quedé asustada, de verdad, del grado de violencia que estaba sufriendo esta mujer y otras tantas. A unos niveles de recibir imágenes hechas con inteligencia artificial, no por ello menos grave, de su hijo muerto. Madre mía. Yo tengo un bebé de 7 meses. Yo cuando escuché eso es que casi me derrumbo ahí mismo porque digo, ¿pero por qué tenemos que vivir las mujeres con esta violencia? ¿Por qué? ¿Cómo no va a ser esto violencia? Da igual que sea en el ámbito digital, da igual que sea una imagen hecha por inteligencia artificial, una imagen suya empalada. ¿Cómo? Y luego esa violencia digital, que parece que por ser digital no es violencia, como tú señalabas, ya está escalando a la realidad. O sea, ya Yolanda dio un dato, que es que el 20% de esta violencia ya está ocurriendo en la calle, o sea, en la vía pública. ¿A quién? A mujeres de todo tipo. Porque no es porque seamos feministas o seamos de izquierdas, sí, también, y más, obviamente. Pero da igual, es que sufren violencia digital cualquier mujer que habla de lo que sea, por ocupar ese espacio de poder y ese espacio que no quieren que estemos ahí. Y esto es ejemplarizante también para las chavalas. Yo insisto, con lo de siempre, con las generaciones jóvenes. Por eso tampoco podemos abandonar, porque si no, ¿qué ejemplo estamos dando? Es que a pequeña escala, y de nuevo, perdonad que tire de experiencia personal, pero es que los datos avalan lo que voy a contar, es que las chavalas, cuando vamos a los institutos, no hablan, no abren la boca. Es que les preguntas, bueno, ¿qué opináis? Y venga, cuando son más pequeñitas, antes de la pubertad, quieren participar del debate, pues se sienten con derecho a hablar, a opinar. Pasada la pubertad, os lo prometo, hay una brecha gigantesca. Los chicos, desgraciadamente, por esta sensación también de que ellos pueden tomar todo el espacio, de que siempre tienen la razón, claro, se sienten legitimados porque escuchan todo el rato a sus pares hablar, ¿no? Y como triunfan en las redes y como tienen seguidores, están todo el rato queriendo hablar, todo el rato queriendo interrumpir. Por supuesto, ellos saben más que tú. Los datos son mentira. La fuente no lo sé, pero me lo invento. Y aún así se sienten con la legitimidad de hablar y de interrumpir y de faltar al respeto incluso. Y ellas calladas. Sí.
Esto pasa desde pequeñita. Yo está Yolanda y Mónica, que hace poco, ¿verdad?, presentaron un estudio en una charla en la Casa de las Mujeres aquí en Pamplona, y precisamente hablaba de esto, ¿no? De cómo desde pequeñas, desde la escuela infantil, las niñas, bueno, pues eso, o sea, reproducimos roles, todo tipo de roles, pero también el estarnos calladas, ¿no? El típico niño cuando hace la pregunta a la profesora, todos los chicos levantan la mano y las niñas ninguna levanta la mano o muy poquitas. Pero es que lo peor de todo es que la profesora siempre, por muy feminista que sea, le da la palabra a él. Claro, es que O todas sea, tenemos sesgos, sí, es que, todas tenemos eso. es que es así, pero fíjate, yo sí que he visto un cambio, y esto se ve precisamente por la polarización, etcétera. Hace 8 años, cuando nosotras empezamos, las chicas primero decían orgullosamente que eran feministas, se identificaban con el feminismo y estaban deseando tomar la palabra, ¿no? Tú lo notabas que ellas, ¿no? Como que había esas ganas. Ahora están... Por favor, estoy generalizando. Lógicamente depende de los centros, depende de las familias, depende... No todas y todos son iguales. Estoy haciendo una generalización, que siempre son un poco injustas, pero bueno. Ahora las chavalas no quieren identificarse y no quieren levantar la voz porque están otra vez con el agrado metido en vena y porque saben que tiene un coste. Porque que una chavala se identifique como feminista significa que va a sufrir el mismo acoso que sufrimos nosotras en el patio del colegio, en el colegio va a ser señalada y va a perder el favor de los hombres. Y las mujeres seguimos socializadas en los mandatos de agrado y en querer gustar y en ser la elegida. Por lo tanto, en la pubertad se callan, porque quieren seguir siendo la elegida, quieren seguir siendo la guay, y ser feminista ya no es guay. Entonces yo creo que todavía tenemos un deber político más de tenemos que aguantar por nosotras, por todas las mujeres, pero también por ellas, porque necesitan referentes. ¿Y en qué sentido creéis, os lo lanzo a las tres también, en qué sentido creéis que toda esta ola antifeminista de las redes y lo que tú decías, ¿no? Que el ser feminista hoy no esté de moda, ¿no? Y al revés, te tengas un poco que esconder, está afectando, porque la agenda feminista todavía sigue siendo muy grande y todavía tenemos que desarrollarla a nivel político también, ¿no? ¿En qué sentido creéis que está afectando a que, no sé si haya retrocesos, pero desde luego los avances sean más lentos? Bueno, yo creo que los datos ya nos indican que está habiendo retrocesos, Sí. lamentablemente. Me parece que lo decías tú, que hoy salía un informe que había bajado a un 38%, ¿no? Que se identifica ya el concepto de feminismo con, bueno, pues algo muy ideológico, cuando de lo que estamos hablando es de algo tan básico como derechos, ¿no? Por igual a hombres y mujeres. Yo creo que esto tiene que ver con la desinformación. Nosotros como gobierno tenemos una estrategia para combatir la desinformación. Yo recuerdo que hablé por primera vez del riesgo de la desinformación, yo creo que fue en la campaña de las europeas, me parece que fue la primera vez. No oía a mucha gente hablando del peligro de la desinformación y cómo puede afectar a la democracia, me da igual a la democracia que al feminismo. Pero es verdad que cada vez veo, aparte que cada vez hay más estudios que lo van diciendo, cada vez veo a más instituciones preocupadas por este tema, ¿no? Oye, como que nos hemos ido dando cuenta que ¿qué está pasando aquí? Yeah. Hombre, aquí hay algo. Esto de las redes no es una chorrada, lo decías tú antes, no, porque esto de las redes luego tiene una traslación a un comportamiento humano, a un comportamiento de una persona. Por tanto, tenemos que estar ahí. Yo, que ya sabéis que soy una mujer optimista, digo que veo esa parte de esperanza, ¿no? De que cada vez hay más gente que se está dando cuenta que esto no es una tontería y que nos jugamos mucho. Por supuesto el feminismo, pero a más nuestro propio sistema democrático. ¿Por qué los tecnooligarcas no quieren que haya normas? Claro. Pues efectivamente, No, es por esto. y sobre todo, o sea, yo creo que ahora lo que estás diciendo nos estamos dando cuenta, muchas instituciones, ¿no? Se están dando cuenta de este problema que está aquí, hay muchísimos más activistas, más gente en las redes sociales. Perdona que te interrumpa un momento, pero No, tiene que ver exactamente con lo que tú has dicho. Es decir, que antes no, es que esto pasa solo en redes. Justo es lo que Pero iba a ahora, decir. cuando ya nos estamos dando cuenta de que realmente de lo que ocurre en redes pasa a un comportamiento, bien sea un comportamiento de compra, bien sea un comportamiento de voto, bien sea un comportamiento... Es cuando las instituciones están diciendo, o las empresas, oye, ¿aquí qué pasa, no? Justo, ¿no? Es lo que iba a decir, que ahora todas las instituciones, ¿no? Se han dado cuenta, hay un montón más de herramientas, de activistas, gente que ya lleva muchísimo tiempo en redes sociales.
Pero yo en ese sentido soy un poco pesimista porque yo aquí estoy diciendo con todo el mundo, pero soy un poco pesimista, pero porque dentro de que está muy bien que ahora estemos muchísima más y gente que ya lleva un montón de tiempo en las redes y gente que lleva dando la batalla muchísimo tiempo, pero yo creo que por parte de, en este caso, las instituciones, hubo un periodo de tiempo donde se abandonó las redes sociales y donde se consideraba que era cosas, entretenimiento para niños y no veían bueno, lo que estamos hablando, que todo lo que tú consumes y si te has educado por las redes sociales, eso es aplicable a tu comportamiento luego en la vida real, porque las redes sociales ya son parte de nuestra vida real. No es un mundo imaginario que pasan cosas ahí y no se aplican, ¿no? ¿Cómo eres? Cómo luego en el futuro, o de mayor también, cómo te expresas, se conforma también del tipo de contenido que consumes, ya sea leyendo libros, ya sea leyendo periódicos o ya sea viendo a youtubers de derechas financiados por sueldos públicos. Entonces, creo que ahora sí que se está haciendo bastante más hincapié en la batalla de parte de las instituciones, se está intentando como ayudar, regular, intentar intentarnos a lo que tenemos enfrente, pero es que lo que tenemos enfrente se ha ido cultivando en las redes Hemos sociales sido ingenuas, ¿no? pero no nosotras como No, mujeres. digo las instituciones. Es que normalmente siempre avanza, ¿no? Primero avanza la sociedad y después va la legislación y siempre vas como Por detrás. por detrás. Y efectivamente. yo Sí, creo sí. que la rapidez digital, bueno, pues ha crecido a un ritmo exponencial. ¿Y qué pasa? Que la legislación, bueno, lo que se hace viral en 2 horas, se hace viral en todo el mundo, pero para sacar una ley que regule estas redes sociales, pues no tardas 2 horas ni 4, tardas días, tardas semanas y tardas años. Entonces, es necesario que haya una legislación detrás, pero es verdad que pues vamos tarde y es verdad que ahora está habiendo muchísimo más movimiento de parte desde el bloque de la izquierda en las redes, pero durante estos años venideros se consideraba que las redes sociales era como una cosa menor. Ya. No era fuente de información, pues los periódicos, la televisión, las revistas, pero las redes sociales era como esto de los jóvenes que hacen TikTok, pero es que haciendo TikTok y haciendo vídeos reels de Insta y poniendo tweets de 100 palabras, Se a colocan veces llegas, muchos mensajes. Sí. se colocan muchos mensajes y a veces llegas más que por la televisión. Entonces, porque llegas globalmente y te consumen globalmente. Entonces, yo creo que ahora nos hemos dado cuenta, muchísimas personas, entre las que me incluyo también, porque he empezado las redes hace relativamente poco, pero lo hemos abandonado durante mucho tiempo y parte de lo que está ocurriendo ahora en redes sociales es del abandono que por parte nuestra, como personas e individuos desde las instituciones, ha habido. Abandonado, como dices, una parte de, Sí, la, bueno. de la izquierda, pero otros nos han cogido la delantera y Justo. van por delante, ¿no, Teresa? Sí, yo quería incluir respecto a lo que decías de la agenda feminista, que me parece crucial, yo sin duda veo un parón. Yo creo que ahora va a ser muchísimo más difícil sacar adelante iniciativas valientes. Me voy a tirar a la piscina, incluso hablando de la abolición de la prostitución, por ejemplo, que creo que se nos debe esa ley a las mujeres. Y creo que además la izquierda ha tirado del voto de las mujeres y del voto de las feministas y se tienen que cumplir lo que se nos ha prometido. Pero creo que con el caldo de cultivo que ahora mismo es mucho más complicado, porque es mucho más, claro, a nivel político, aquí hay políticas y somos amigas y, y no pasa nada. Pero aquí quiero dejar que, claro, es que ahora es muy complicado, porque si estamos todavía en el ABC discutiendo que si hay muchas denuncias falsas, ahora vamos a sacar una ley de abolición de la prostitución. Claro, a nivel político esto es complejo, yo lo entiendo, pero yo creo que tenemos que ser más valientes y tenemos que no dejar que esta misoginia organizada, que es lo que es la manosfera, o la machosfera, que me gusta a mí más lo de machosfera, nos haga la hoja de ruta. Nos limite, ¿no? Y nos limite, porque tenemos que seguir avanzando y como tú decías, es que la agenda feminista es que queda muchísimo, es que no hemos hecho ni un poquito y están furibundos y están muy molestos y están liando la parda. Bueno, pues tenemos que seguir porque tenemos la razón y ahí vuelvo a incidir en la capacidad pedagógica del feminismo. Pero, de nuevo, también los representantes políticos tienen que tener este bagaje feminista para poder saber defender bien las leyes y saber defender bien las medidas. Y creo que eso es muy necesario. Hablábamos del profesorado, pero también a nivel político se necesita.
Bueno, me encanta oírte decir esto porque yo Yo no me paro siento directamente interpelada. No sé por Lo qué. tengo que decir. No sé por qué. Qué raro. Bueno, cuando hablas, ¿no, Teresa? Con razón, ¿no? Oye, la izquierda se ha comprometido a avanzar como feminista en la agenda feminista. Y vemos que ahora es mucho más complicado. Y efectivamente es así. Porque cuando tú tienes un camino, mira, esto ya lo tengo resuelto. Avanzo. Esto, otra cosa que ya tengo ganada. Sigo avanzando, ¿no? Se van haciendo cada vez leyes que van complementando la anterior, ¿no? y mejorándola. Siempre hacia adelante. Pero es que ahora lo que nos estamos dando cuenta es que en esta mitad de camino se nos ha abierto una vía de agua. Por tanto, si queremos avanzar, primero necesitamos resolver. Es que no sé si me consigo explicar. Totalmente. Eso no quiere decir que no estemos comprometidas, ¿no? Y lo digo por mí personalmente, pues con la evolución de la prostitución o con el tema de la gestación subrogada u otras cuestiones, ¿no? Que tenemos que ser muchísimo más duros, mi opinión personal. Pero es verdad que necesitamos avanzar juntos. Cuantos más, mejor. Para que los avances de verdad sean reales. Porque para cuando tú haces una ley, tiene que haber un mínimo consenso. Sí, por supuesto. Y claro, es que se están rompiendo los consensos. Y entonces el avance todavía es más complicado. Como te digo, va y de repente se nos ha abierto una vía de agua que dice ¿qué es eso del feminismo? ¿No? Que eso es como, no, es que ahora va y resulta que tampoco existe el cambio climático. No, es que ahora resulta que la Tierra es plana. Hombre, ¿cuántos años tenemos que retroceder para volver a explicar, ¿no? Que todo esto. Es que a lo que estamos asistiendo es una involución absoluta, en donde, por supuesto, nosotras, no sé cómo nos las apañamos, siempre somos de las que salimos perdiendo, ¿no? No creo tanto que sea una renuncia a seguir alcanzando metas, sino que tenemos que ahora tapar esas vías de agua y seguir fortaleciendo desde la base para continuar creciendo. Siempre el objetivo tiene que ser seguir avanzando, ¿no? Tenemos muchos elementos en contra. Y las redes sociales, que por cierto, esto no es algo inocente, ¿eh? No, claro. Es una estrategia perfectamente preparada, perfectamente orquestada, perfectamente organizada. Con dinero, muchas de ellas con Efectivamente, dinero. porque claro, cuando hablamos de los tecnooligarcas, estamos hablando de gente que son los más ricos del mundo. Por tanto, pues tenemos muchos elementos en contra. Pero también digo, con la convicción y con la fuerza se va a muchos sitios. Me dicen que ya llevamos una hora, entonces os voy a lanzar una última pregunta para dejar que pregunte también las personas que estén interesadas. A las tres, tanto desde el ámbito político como desde el ámbito del activismo feminista, ¿qué es más eficaz o qué creéis que es más eficaz para responder a todo lo que está pasando? ¿Responder con datos a esta ola antifeminista o con emoción? Yo creo que no son incompatibles. O sea, yo creo que los datos te dan veracidad, pero si solamente das datos, pues aburres a todo el mundo. La emoción te hace que conectes con la gente, pero si solo das emoción, la gente pues puede decir que no tienes ninguna información real y necesitas la unión de los datos y de la veracidad. O sea, no creo que tengan que ir, de los datos y de la emoción, no creo que tengan que ir separados, sino de la mano. Y es verdad que muchas veces abusamos de una cosa y aburrimos a todo el mundo y muchas veces pues a lo mejor te vuelves demasiado emocional y es muy fácil contradecir porque no tiene valor lo que estás diciendo. Entonces yo creo que tenemos que hacer un mix de Hay las que dos hacer cosas. un relato con datos, Sí, ¿no? un relato emocional Sí. basado en datos. Quiero decir que no tenemos que hacerlo incompatible. Yo creo que datos hay que darlos, pero sobre todo nuestra fortaleza es la verdad. Sí, pero con la verdad no ganas. Quiero Me decir, refiero. pero con la verdad tienes más fuerza, bajo mi punto de vista. Tienes datos objetivos, sabes que tienes razón, sabes que es una lucha de derechos humanos, de derechos básicos. Y con datos, con convicción, con emoción y con relato, ganamos porque tenemos la razón. Soy optimista, también. Es que las feministas somos optimistas, si no, ¿qué haríamos? ¿qué haríamos? Claro, yo solo quería añadir que es que yo creo que no hay que separarlo. O sea, realmente esa separación razón-emoción es un puro patriarcado, ¿no? Como el hombre es la razón, la mujer es la emoción, el hombre, ¿no? Esta dualidad que no lleva a ningún lado. Y yo creo que lo que tenemos que ser es estratégicas.
Yo creo que por la emoción solo, desde luego, no vamos a llegar a ningún lado, porque creo que por la socialización masculina, la empatía con las mujeres es compleja. O sea, a los hombres os cuesta poneros en el lugar de las mujeres por vuestra propia socialización, en general. Entonces creo que a través de la emoción, no. Creo que siempre a través de la razón. Por supuesto, eso no significa que no nos valgamos de nuestros testimonios, de nuestras experiencias personales, de toda la estrategia que lleva el feminismo. Es que yo en realidad lo que quiero decir es que yo creo que el feminismo está muy preparado, creo que el feminismo español es un feminismo muy potente, muy político, muy articulado, con una base teórica impresionante, con unas activistas estupendas, y creo que no necesitamos nada más que frenar esta contraola y, por supuesto, legislación y seguir por donde vamos. Es que yo creo que también nos han hecho pensar que lo hemos hecho mal. Y yo creo que no lo hemos hecho mal, yo creo que lo hemos hecho muy bien. Y por eso viene la contraola y por eso vienen los ataques. Entonces, por supuesto, podemos hacer autocrítica, pero que no caigamos tampoco en el que tenemos que cambiarlo todo porque es que lo hemos hecho todo mal. No, yo creo que lo hemos hecho muy bien, creo que vamos a muy buen ritmo, ojalá fuéramos más rápido, pero creo que hay talento, creo que hay mujeres haciendo feminismo desde todos los ámbitos, y eso quiero recalcarlo porque no vamos a inventar la rueda. Creo que hay mujeres maravillosas ya haciéndolo. Muy bien. Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo con que esto, como ha dicho María, no es casual, esto ha venido porque nos quieren parar, y nos quieren parar porque Claro. determinadas personas y determinados hombres especialmente entienden que hemos avanzado demasiado. Y entonces dicen, bonitas, ahí hasta aquí, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a, si os parece, no sé si alguien quiere preguntar. Ay, Marina y luego Jorge. Y luego- Gracias, es que me adelantaba a ti, Jorge, que sabía que ibas a preguntar tú y antes quería yo. María, por supuesto, Elena, Teresa y Nuria, la verdad es que ha sido súper interesante. Y de hecho, has dicho, Nuria, que hemos estado una hora y habéis captado la atención una hora de todos, así que enhorabuena, que eso también es complicado. Bueno, yo quería preguntar, por un lado a María, hemos hablado de las violencias digitales y al final tú como líder política y mujer, que creo que además no es fácil ser una líder en política siendo mujer, sufres esas violencias digitales, lo has dejado aquí, lo hemos visto en muchísimas ocasiones, pero ¿cómo se siente cuando esa violencia digital viene de una contrincante política mujer? Que creo que eso es, también está un poco a la orden del día en política, y creo que además es hasta siendo mujeres, por muy contrincantes que seamos, pues es una irresponsabilidad dentro del mundo de las mujeres que nos ataquemos de esa manera. Entonces, un poco preguntarte eso, y luego yo que en este momento, estoy en política, pero tengo mucho también que ver con la comunicación. Yo sí que quiero lanzar una baza a favor, porque entiendo que la comunicación no se entiende sin política y la política no se entiende sin comunicación, y de hecho cada vez tengo más claro que la comunicación debería de ser una pata más pues está el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, y la comunicación debería de ser El cuarto poder, ¿no? Exactamente, Sí, debería de ser el cuarto poder, y nunca se ha planteado, y creo que igual es el momento de abrir ese debate. Todo esto, el debate ahora mismo está muy reciente, pero bueno, todo esto viene también pues, de la aldea global, el mundo, estamos todos interconectados, el mundo de la comunicación digital abrió este debate a día de hoy. Entonces yo creo que estamos hablando de bulos, de desinformación y de feminismo. La palabra feminista está muy estigmatizada. Estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, yo tengo un niño también, y a mí un día me preguntó que si yo era feminista, y por supuesto le dije que sí. Y mi hijo pues torció la cara, y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te molesta que te diga que soy feminista? Y cuando le expliqué lo que significa feminista, me dijo, claro, yo también lo soy. Entonces, creo que en ese sentido sí que nos ha ganado la comunicación digital, nos ha ganado un poco el relato, pero tenemos que ser, más allá de la legislación que ya se está trabajando, y de hecho, pues ya se están poniendo medios suficientes,
pero la legislación siempre va más tarde que el debate. Entonces, igual que bueno, ese movimiento feminista en su día se hizo en el debate de la opinión pública, pues tenemos que conseguirlo, llevar este debate en la opinión digital. Entonces, un poco pues a Teresa, Elena y a Nuria, bueno, pues cómo podemos conseguir abrir ese debate y llevarnos con nosotros a esos jóvenes pues que están tan alejados de esa palabra y de ese sentimiento feminista que al final deberíamos estar orgullosos de todos y todas decir que somos feministas. Y luego, bueno, sí que el tema de lo uno con el tema de la evolución, bueno, Nuria es compañera mía en el Ayuntamiento de Pamplona y vamos a llevar, de hecho, este mes, que además es un tema que ella lo va a liderar en Pamplona. Sabemos, va a llevar bueno, pues una declaración para intentar hacer una ordenanza con la abolición y sabemos que no la vamos a conseguir, no la vamos a aprobar. Bueno. Bastante complicado porque no tenemos las mayorías, pero creo que es interesante abrir lo que digo, el debate social. Bueno, vamos a abrir ese debate social, vamos a ver qué piensa la gente y vamos un poco al final, el medio, ahora mismo en la comunicación digital, el medio es el mensaje y tenemos un poco que liderar ese mensaje a través de los medios. Gracias. Bueno, empiezo yo. Oye, muy bien por esa iniciativa. Como veis, seguimos en la pelea. Bueno, yo la verdad es que cuando veo a una adversaria política, no vamos a poner nombres, pero todos sabemos de quién estamos hablando, decir que soy una títere, por supuesto, de un hombre, en unos momentos me dijo de un hombre y luego de otro, es cuando se afirma lo que científicamente se ha dicho, ¿no? Que, bueno, que el feminismo y mujer no tienen por qué ir unidos, ¿no? Que hay mujeres feministas y hay mujeres que no son feministas. Una vez, ¿a que sí? Lo hablamos. Como hay hombres que son feministas y hombres que no son feministas. Y efectivamente, es que es una mujer machista. Pues lamento, ¿no?, que haya mujeres machistas y que no se sumen a una causa que es justa para todas nosotras, pero también para el conjunto de la sociedad. No ha tenido formación feminista, así que igual le recomendamos que os conozca. A la pregunta que has dicho, igual puede ser polémica la respuesta, pero como publicista, yo creo que lo que necesita, y va a ser seguramente polémica, pero yo creo que lo que necesita el feminismo es un rebranding. Y yo creo que se tiene que hacer un rebranding de lo que es la marca del feminismo. El feminismo sí, la ideología, hemos trabajado todos muchísimo en ella, pero está ensuciado el nombre del feminismo y debemos trabajar igual que se trabaja en las marcas, que se quiere hacer un nuevo rebranding porque han tenido un escándalo y haces una comunicación de crisis para tener una nueva forma de esa marca, le cambias el loguito, le cambias tal, pero sigue siendo lo mismo. Creo que eso necesita el feminismo y bueno, puede ser polémico porque hay muchas veces que, bueno, pues seguramente gente piense distinto, pero tal y como está ahora y tal y como nos encontramos a la juventud, ¿no? A tu hijo que decías que le dices feminismo y tuerce en la boca sin saber lo que es porque piensa que es algo malo. Creo que se necesita una buena campaña de marketing desde muchos sectores, ya sea político, activismo, social, educacional, pero se necesita una campaña de marketing orquestada que fomente un rebranding de lo que es la idea del feminismo y que vuelva a tener la idea, bueno, lo que hace 10 años todo el mundo decía orgullosamente que era feminista y ahora está mal, todos los jóvenes ahora no porque se piensan que es algo malo. Pues esto es un problema de comunicación y yo creo que hay que hacer desde todas las instituciones a la vez, todas unidas y toda la gente de sectores sociales, una campaña de marketing que ayude a volver a darle esa buena visión que sí, que es el feminismo, pero que lamentablemente ahora mismo la sociedad pues no tiene de él. Esto está genial, porque yo voy a decir justo lo contrario. Sabía que lo ibas a decir. Claro, es que el feminismo no es una marca, Ya. no es un producto. Entonces yo creo que precisamente parte del daño que se le ha hecho al feminismo es que, ¿cómo lo digo? Pues ese feminismo light, ese feminismo superficial, ese feminismo de camiseta, ese feminismo capitalista, ese feminismo que no tiene profundidad teórica y por lo tanto se cae ante un debate, se cae ante... Entonces, yo no creo que necesiten un rebranding. Yo lo que creo es que el feminismo se estudia, insisto. Luego podemos estudiar también cómo estratégicamente lo comunicamos y en eso estoy súper de acuerdo.
pero insisto, creo que el feminismo no se comunica mal. Yo creo que lo que se ha comunicado mal es algo que se ha vendido como feminismo, que no era feminismo, y bueno, yo creo que eso ha hecho mucho daño. Yo creo que en nombre del feminismo se han hecho cosas, se han dicho cosas, gente se ha erigido como grandes feministas y la verdad no tenían, yo creo, en mi opinión, el bagaje que hay que tener, porque los debates feministas son muy duros y son muy arduos. Es que vosotras lo sabéis en política. Yo creo que tiene que haber gente siempre muy preparada para dar esa batalla dialéctica, para esa batalla teórica, para poder estar ahí. Preparada desde un punto de vista técnico, Sí. de formación, ¿no? De formación. Por ejemplo, ahora que estamos con todo el tema de las denuncias falsas, con este libro y demás, ¿no? Tan famoso, etcétera, que ha vendido ya bestsellers. ¿Quién está capacitada para dar ese debate? No es un debate fácil, ¿eh? O sea, tienes que conocer muy bien la ley, tienes que conocer muy bien... No quiero decir con eso que tenga ninguna razón. No, lo que digo es que para poder contradecir esos mensajes tienes que estar muy preparada. O sea, a nivel de, pues eso, conocer efectivamente cómo funciona, conocer cómo funciona el sistema policial, cómo funciona el sistema jurídico, cómo funciona... pues un montón de mecanismos que la mayor parte de la gente no conoce. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con eso, con venderlo como una marca o con intentar precisamente como pues esas estrategias de publicidad llevarlas a un pensamiento político que pretende ser transformador de la sociedad. Yo creo que Pero es que para que un pensamiento político sea transformador de la sociedad, le podemos llamar publicidad o le podemos llamar propaganda. Y la propaganda es necesaria en cualquier movimiento político. Y la propaganda, las bases de la propaganda son las bases de la publicidad que se usan a día de hoy en los anuncios y que se usa en la comunicación política. Bueno, aquí estaríamos hablando como el dato y el relato. Sí, bueno. Estaríais hablando del dato y el relato. No, yo creo que no son cosas incompatibles. No, para nada, para Quiero nada. decir, la No es incompatible. formación, por supuesto, es cómo montamos un nuevo cuento o cómo lo contamos. Sí, No lo sé. pero- O sea, que quiero decir que yo creo que no son incompatibles las dos no posiciones. es incompatible. Yo lo único que quería decir también es que nos estamos centrando todo el tiempo, porque va de esto, en lo que ha suscitado, o sea, lo que ha ocurrido en el espacio digital con esta machosfera, manosfera, pero también tenemos que recordar que el feminismo y esta cuarta ola feminista tiene tanta potencia precisamente por Por la formación. por el universo digital. Es que cuántas mujeres hemos conocido el feminismo a través del espacio digital. No olvidemos también eso. Bueno, es que yo diría que ahora mismo, de mi generación, no sé, muchísimas mujeres han conocido el feminismo gracias a las redes sociales, y en ellas me incluyo. ¿Por qué? Porque había muchas mujeres haciendo mucha pedagogía, haciéndolo de muchísimas maneras, desde el humor, desde el sarcasmo, más teórico, menos teórico, vídeos, yo qué sé, cuando estaba Facebook, que esto viene de mucho, ¿no? Y hemos conseguido movimientos sociales tan importantes, pues yo qué sé, como el Me Too, como el Cuéntalo, Yo Te Creo, This Is Not Consent en Inglaterra. Hay millones de movimientos sociales que han nacido a través de las redes sociales y del feminismo en redes sociales. Lo que pasa es que precisamente yo creo que se hizo muy bien y por eso llega el ataque. Entonces, Sí, yo creo, y cogiendo lo que decías, Teresa, Amelia Valcárcel decía un día que le escuché en una conferencia y me gustó mucho la idea que puso y el ejemplo que puso, ¿no? Y decía, llegamos a un momento, y es verdad, llegamos a un momento en el que la marca o el término, mejor dicho, el término feminismo estaba como muy de moda, ¿no? Y las empresas y todo el mundo quería ser feminista, y la manifestación aquella del 8M en la que salió todo Dios, pero que a partir de ahí es verdad que mucha gente vio cómo el término feminista estaba de moda y empezaron a llenar, ella decía, la cáscara daba dinero, daba marketing, daba tal, la cáscara del huevo, y empezaron a meter dentro del huevo todo. O sea, ahí dentro del huevo cabía todo, y eso no es feminismo. Y eso yo creo que ha llevado también a muchas personas a confundirse, ¿no? Yo escuchaba en la tele a un chaval que hablaba de feminismos y luego del feminismo liberal, y luego metía a Clara Campoamor, y digo, madre mía, qué cacao tiene este muchacho. Claro, o sea, claro, y
Yo creo que todo esta ola, ¿no? de meter ahí a la cáscara todo, pues ha llevado a que a esta confusión ya está, bueno, por un lado a esta confusión y por otro a esta ola contra el feminismo, el real, el de la agenda feminista, ¿no? A mí cuando me dicen, yo soy feminista, digo, vale, pero compartes la agenda feminista. No, yo no soy abolicionista. Digo, bueno, pues entonces eres otra cosa. Feminista no, vamos a llamarlo otra cosa, ¿no? Claro, si Ya estás repartiendo carnes. ya estás exacto, eso también me lo dicen, ¿no? Pero bueno, Jorge, que no. Muchas gracias por vuestra charla. La verdad es que ha sido interesante y además amena en el sentido de que muchas veces estamos acostumbrados a este tipo de actos en los que cada una responde su discurso y se queda ahí. Y aquí ha habido pues interacción entre las cuatro y yo creo que eso también ha sido más enriquecedor, ¿no? La presidenta ha comenzado hablando también de los ámbitos feministas, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Y ahí voy a hacer una reflexión. Me permitís hablar un poco de mi libro y luego trasladaré la pregunta. Si hay un ámbito Feminista, ¿eh? poco feminista, es el ámbito del deporte. Sí. Y si echamos la vista atrás a cuando se iniciaron estas prácticas, pues estaban creadas por hombres y para hombres, ¿no? El lema de los Juegos Olímpicos es más rápido, más alto, más fuerte. Por lo tanto, testosterona pura y dura, ¿no? Y todos vemos también cómo se trata a las mujeres en el ámbito del deporte, ya si tienen que compartir espacios entre hombres y mujeres ya es mucho peor todavía, ¿no? Y uno de los problemas que tiene también el deporte femenino, aunque no me gusta ponerles apellidos, pero en este caso el deporte femenino es que miramos el deporte femenino con los ojos que miramos el masculino y no son iguales. Porque las diferencias existen entre un deporte y otro, entre unas deportistas y unos deportistas, ¿no? Y por lo tanto tenemos que acercarnos, por ejemplo, al fútbol femenino, a ver fútbol femenino y no querer ver a las jugadoras haciendo lo que hacen los jugadores o a los jugadores lo que hacen las jugadoras, ¿no? Yo creo que eso, bueno, pues también nos tiene que hacer un poco de reflexión. Y luego en vuestras intervenciones sí que he notado una cosa, que son todos discursos defensivos, ¿vale? Todos discursos en contra de. Y yo creo que tenemos que tratar también de vender lo que estamos haciendo. Y cuando creemos que somos feministas y actuamos como feministas, tenemos que defender lo que estamos haciendo. A nosotros, en el ámbito deportivo, como digo, y ahora relataré algunas de las acciones que hemos tomado, hay veces que tenemos que justificar por qué tomamos esas decisiones y explicar que es que nos creemos de verdad el feminismo y que nos creemos de verdad eso. Porque da la sensación de que ser hombre no te abre a que puedas tomar estas decisiones, ¿no? A lo largo de esta legislatura, pues en el ámbito deportivo voy a destacar 3 acciones, ¿no?, que hemos tomado. La primera, al poco de llegar, tocaba hacer elecciones federativas y pusimos una norma para incrementar la presencia de la mujer en las asambleas femeninas, en las asambleas federativas. Hemos pasado de tener un 20% de representación de mujeres en las asambleas a más de un 30%. Es un incremento más del 50%. Por lo tanto, cuando te lo crees y tomas esas decisiones, costó que se implantase, pero ha tenido su efecto, ¿no? En nuestro estadio de tecnificación en la Rabide creamos una sala de conciliación. ¿Para qué? Para que las mujeres, cuando dan a luz, se puedan incorporar a la actividad deportiva lo antes posible y que cuando van a entrenar, sus parejas puedan quedarse con los bebés o con las bebés en esa sala dándoles de comer, o si tienen algún momento de inquietud, pues que puedan estar ahí en un espacio más tranquilo y más amable dentro de un estadio deportivo, ¿no? Y por último, este año lo que pretendemos hacer también, que fue una idea que sacamos del último Congreso de Deporte Mujer que llevamos a cabo en el Instituto Navarro del Deporte y Actividad Física, es realizar una auditoría con perspectiva de género de las instalaciones deportivas que tenemos. Porque muchas veces están creadas, como digo, por hombres y para hombres. Y entonces vamos a desarrollar esa perspectiva, esa auditoría con perspectiva de género. Por lo tanto, hay que vender esas cosas y hay que vender, si nos creemos de verdad el feminismo, tenemos que vender lo que estamos haciendo y no estar constantemente a la defensiva. Yo creo que la mejor defensa muchas veces es un buen ataque. En el ámbito deportivo se suele decir mucho y creo que tenemos que salir a eso, a atacar y a defender lo que hacemos. Dicho esto, ya me habéis permitido hablar de mi libro. Ahora voy a un par de preguntas que quiero hacer. Y una es el tema de los bulos que habéis hablado, ¿vale? Habéis hablado de cómo se confrontan los bulos. Los bulos se confrontan con datos, con emoción, con tal, pero no tenemos tiempo. ¿Por qué digo que no tenemos tiempo? Porque los bulos salen gratis y la verdad no. La verdad hay que justificarla, hay que defenderla, hay que estudiarla. Decía Teresa, hay que analizar cómo funciona el sistema judicial, el sistema político, el sistema policial. Pero el bulo, tú dices que hay muchas denuncias falsas y ahí está. Y si te metes con una mujer y si le insultas y si le dices determinadas amenazas,
como encima te proteges con un nick falso, Ya. no pasa nada. No hay denuncias, no te van a ningún sitio. Entonces la pregunta es, ¿qué creéis desde vuestro ámbito como activistas y desde el ámbito institucional? ¿Qué medidas se pueden tomar medidas concretas para afrontar esto? Y otra pregunta es, nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado en esto que hablábamos de las federaciones con el típico discurso de la mujer, y esto lo hemos vivido así de, preséntate para presidenta de una federación. No, es que no me veo capaz, es que no tengo formación, es que tengo que cuidar de la familia, es que, y tú le dices a un hombre, preséntate para presidente de una federación, y no se plantea nada, ¿eh? No. No se lo plantea. Igual tiene menos capacidad que ninguna mujer, ninguna formación, Ellos pero no se lo creen presenta. capaces. Entonces, la pregunta es cómo poder afrontar ese discurso o ese síndrome de la impostora, ¿no? Me voy a presentar a un puesto en el que no estoy capacitada y que creo que estoy siendo una impostora en este mundo, ¿no? Yo a la primera pregunta, redes sociales, regulación. Es que necesitamos normativa. Ese medio. Otra cosa es que fructifere la denuncia, pero tú puedes denunciar. Y tienes el derecho, o sea, a pedirle una rectificación y tiene la obligación de dártela. Eso está regulado. Y eso mismo hace falta en las redes sociales para cuando se difunden bulos puedas denunciar al creador de ese bulo y pedirle una rectificación. Y de hecho quería decirte que ya existen condenas a creadores de contenido donde dentro de sus comentarios se decían barbaridades y ellos no han hecho nada, y ya hay condenas que incluyen a creadores de contenidos porque tienen la obligación de en sus comentarios y en su comunidad regular las barbaridades públicas. Entonces ya vamos tarde, pero se está haciendo cosas, y lo del síndrome de impostora pues es que educación totalmente. Bueno, ella sabrá muchísimo más sobre... Pero educacional desde muy pequeñas es algo que nos inculcan desde pequeñas y es algo que Y tener padecemos referentes todas. es importante. Referentes también, pero educación totalmente. Sí. Nada, simplemente iba a añadir que, claro, hablabas de combatirlo y tal, pero es que eso generalmente, ¿cómo lo combatimos? A través de denuncias individuales, de mujeres que toman la iniciativa de denunciar. He recibido este mensaje o esta persona me está difamando, etcétera, y yo decido denunciar. Me meto en un proceso judicial. Las mujeres tenemos menos dinero, menos recursos y mucho miedo. Claro, porque es que meterte en un proceso judicial ya sabes lo que es, sabes el día que entras, pero no sabes el día que sales, no sabes cómo sales, no sabes si además ellos tienen más dinero, o sea, generalmente cuando hablamos de misoginia organizada y subvencionada, o sea, pagada, patrocinada. Entonces, y patrocinada porque tienen, por ejemplo, los más famosos tienen sus Patreon, tienen sus cosas, ¿no? E incluso, pues, ya digo, de sus propios seguidores, tienen dinero, o sea. Entonces, para ellos meterse en un proceso judicial es nada, es la nada. Y para nosotras es muchísimo. Entonces, claro, también dejarlo a la valentía de las mujeres, ¿no? Es muy complicado. Por eso yo creo que tenemos que tener otras vías, que no dependa únicamente de que una mujer decida se arremangue, ¿no? Y diga yo denuncio por todas, ya. Pero es que ser valiente a veces, es que estamos hartas de ser valiente, lo que queremos es ser libres, ¿no? No tener que estar todo el rato. Entonces, de momento lo de las denuncias lo veo un poco complicado. Y luego lo del síndrome de la impostora, pues ya está, si es que eso ya... ¿Cómo lo combatimos? Pues como lo estamos combatiendo, con educación. Es que es la clave. Pero es que ves, es que hasta eso es complejo. O sea, porque tú le digas a esa mujer, no hombre, no, Margarita, si tú estás más cualificada, de hecho estás sobrecualificada. El problema de las mujeres no es que no lleguemos, es que estamos sobrecualificadas. Cuando nos llaman, primero no nos llaman, y cuando nos llaman estamos súper cualificadas. ¿Cómo le explicas a Margarita que se tiene que presentar? Es que desmontar todo eso es muy difícil. No es una frase, no es un eslogan, es que es un sistema de valores y de creencias. Pero bueno, sí, se consigue. Bueno, hacemos una última pregunta. Sí, ahí detrás. ¿de qué viene? Ahí detrás. Sí. Bueno, buenas tardes. Lo primero, felicitar al Partido Socialista de Navarra porque este encuentro tan cercano de visibilización y de formación, pues la verdad que me parece excepcional. Me voy a retrotraer un poquito para que tomemos así conciencia, que la tenemos, de que el feminismo sigue activo y progresando. Y voy a decir por qué. El feminismo
en el régimen franquista, todas las personas que no eran adictas al régimen de ideología, pues era prohibido. Ya en los años 70 el feminismo ya se unió en asociaciones, surgieron y con graves complicaciones. No había las redes sociales y ahora sí que quiero decir que tenemos dos herramientas fundamentales y básicas. Un gobierno progresista, unas redes sociales que antes no las había y también yo tengo una discapacidad, soy mujer y siempre he pensado en clave feminista porque me he sentido discriminada, empatizo con vosotras en ese acoso que habéis tenido y he luchado por defender la igualdad, me he movido por España en campañas de visibilización, de empoderamiento de mujeres con discapacidad, porque entendía que era la doble discriminación y no teníamos las herramientas que hay ahora, sufríamos también mucho acoso, pero podemos hacerlo. Y ¿sabéis cuándo me he sentido más orgullosa y con más fuerza? Cuando el gobierno era socialista. ¿Por qué? Porque era cuando se aplicaban las leyes que realmente evolucionábamos. Y también el lenguaje no sexista considero que hay que interiorizarlo, pero desde las ciudadanas y ciudadanos, de a pie, porque vosotras en las redes, como habéis dicho, mensajes cortitos que me parecen clave, de verdad, que eso es lo que se graba en la juventud. Yo es que lo veo así como vosotras, porque eso, y luego ya piensas, somos lo que pensamos, pero si pensamos con un lenguaje no sexista, también avanzamos. Bueno, pues quería decir que ha sido, me siento muy orgullosa de vuestras intervenciones, mujeres que lideran, es mujeres para avanzar. Yo quiero recordar un momento, me digo, por dar ese punto de esperanza, ¿no? Cuando Gallardón anunció la modificación de la contrarreforma de la ley del aborto, y allá que fuimos, me acuerdo que me llevé a mi hija, no sé si tenía 3 años. Se asustó. Sí, en el autobús, 5 horas hasta Madrid. La tuvimos que sacar porque se asustó de tantísima gente que había. Oye, conseguimos pararla. Conseguimos pararla. Por lo tanto, digo, cuando no tenemos un objetivo claro y la red, ¿no? Nos unimos, porque hay muchas, conseguimos cosas. Por lo tanto, yo ese punto de la esperanza siempre lo tengo. Sí. Porque lo hemos hecho otras veces, ¿por qué no? Sí, yo te agradezco mucho el comentario porque para mí una de las cosas que más me ha ayudado a poner en perspectiva esta violencia y lo mal que está ahora todo y tal, es darnos cuenta de dónde venimos y todo lo que hemos conseguido. Nosotras tuvimos la suerte de poder hablar con muchas mujeres referentes del feminismo en un documental que hicimos que se llama Un es tiempo de feminismo, ahí recoge las voces del feminismo español. Bueno, las voces del feminismo español sería imposible porque tendríais que estar todas vosotras también seguramente, pero de grandes referentes de todos los ámbitos. También, sobre todo, quiero reivindicar el movimiento asociativo de mujeres. El movimiento asociativo de mujeres es el que realmente ha movido y ha hecho el tren de la libertad, ha conseguido todos los avances que luego tienen, por supuesto, su representación política, legislativa, etcétera, pero ahí está y quiero que lo sigamos reivindicando porque es que el feminismo ha hecho las cosas muy bien y tiene muchísima fuerza y no nos podemos olvidar de eso. Sí. Elena. Nada, es que no tengo nada más que añadir, nada más que añadir, totalmente de acuerdo con ella. Bueno, pues yo creo que con esta reflexión de Teresa podemos acabar, ¿no? Yo creo que el feminismo ha sido la fuerza más transformadora que ha tenido este país. Yo creo que debemos trabajar entre todas y todos para que continúe siendo la fuerza más transformadora, porque sin feminismo no vamos a ir a ningún lado y tenemos ahí al lado una ola ultra que nos viene y nos quiere no solamente frenar, sino eliminar muchas de las cosas que hemos conseguido y que no nos vamos a dejar. O sea, vamos a surfear. Exacto, la vamos a surfear. Agradeceos a todos y a todas el que hayáis venido ya a este encuentro y desde luego muchísimas gracias Teresa, Elena, María, un verdadero placer. Esta casa nos es vuestra. Vemos en las redes. Eso, nos vemos en las redes. Muy bien. Muchas gracias.